En esta presentación voy a hablar acerca de las medidas cautelares en los procesos establecidos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Considero pertinente iniciar estableciendo lo que debe entenderse por medidas cautelares. Bueno, prácticamente son todas aquellas que adopta el órgano judicial o administrativo competente con el fin de asegurar la eficacia de la resolución que pueda recaer en el procedimiento judicial o administrativo. Por lo tanto, también se puede decir que la finalidad de las medidas cautelares es la de asegurar la efectividad y el cumplimiento de una determinada sentencia. Considero conveniente también hablar acerca de las características que poseen las medidas cautelares. La primera característica que puedo mencionar es la instrumentalidad. Es decir, que las medidas cautelares están preordenadas en general a una decisión definitiva de la cual aseguran su eficacia. La segunda característica es que son provisionales. Es decir, que sus efectos tienen una duración limitada. Por lo tanto, las medidas cautelares no aspiran a transformarse nunca en definitivas, sino que por su propia naturaleza están destinadas a extinguirse en el momento en que se dicte sentencia o resolución sobre el fondo del asunto. La tercera característica es que son urgentes. Es decir, que no basta para su pronunciamiento la idea de peligro, sino que precisa también que exista urgencia en sí, pues de no proveer a él rápidamente, el peligro se transformaría prácticamente en una realidad. La cuarta característica es que las medidas cautelares son susceptibles de alteración, son variables y aún revocables. Siempre de acuerdo al principio, estando así las cosas. Esto significa que cabe su modificación en cuanto se altere el estado de los datos reales sobre los cuales la medida se adoptó, es decir, el aumento o disminución del peligro en la demora o la disminución de la apariencia del buen derecho. Y la quinta característica es que se extinguen a término o plazo, es decir, que sus efectos se extinguen en el momento en que emana con fuerza de cosa juzgada la resolución del asunto principal. Clases de medidas cautelares. Según la forma en que están legisladas, encontramos las medidas cautelares nominadas, que son aquellas que el legislador ha establecido y nombrado previamente en la ley, y que el juez al momento de adoptar la decisión de la medida cautelar se remite directamente al texto y aplica la medida establecida. Considero también oportuno hacer mención acerca de esto porque en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que ya fue derogada, en el artículo 16 se encontraba regulada la suspensión del acto impugnado como única medida cautelar, es decir, que era la única medida cautelar que se encontraba nominada. Por su parte, se encuentran también las medidas cautelares innominadas, y se trata de medidas que dicta el tribunal por su carácter innovador, basándose en los derechos que pueden ser vulnerados al no decretarlas, pero estas no se encuentran establecidas en la ley. Presupuestos para la adopción de medidas cautelares. El primer presupuesto para la adopción de las medidas es la apariencia del buen derecho. Esto significa que el juzgador tiene que verificar si los elementos que aporta el actor aparentan el derecho que está invocando, es decir, la probable legalidad de la resolución impugnada. Pero esto no significa que el juzgador va a tener una resolución final adelantada, sino que únicamente a primera vista se cuenta con elementos que parecen favorecer las pretensiones del solicitante de la medida cautelar. Y el segundo presupuesto es el peligro en la demora. Esto significa la suposición de que existe un peligro real e inminente de que el retardo de la resolución o emisión de la sentencia resulte ineficaz y tardío para los intereses pretendidos. Es decir, que si no se adoptan las medidas cautelares con la máxima brevedad posible, pueden ocasionarse
daños irreparables. Medidas cautelares en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Las medidas cautelares se encuentran reguladas a partir del capítulo 6, desde el artículo 97 al 102, y estas medidas pueden ser adoptadas para cada uno de los procesos contenciosos establecidos en dicha ley. Oportunidad para solicitar medidas cautelares. Esto se encuentra establecido en el artículo 97 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y establece en el inciso primero que las partes pueden solicitar en cualquier estado del proceso, incluso en la fase de ejecución de la sentencia, todas aquellas medidas que consideren necesarias con el objeto de asegurar la efectividad de la sentencia. Es decir, que este artículo está reconociendo la adopción de todas las medidas que sean necesarias. Sin embargo, no se encuentra un catálogo de medidas cautelares determinadas en esta ley. Pero, dada la naturaleza móvil, dinámica o cambiante de la realidad social, que trae consigo sus propias cualidades y exigencias, el juzgador, por poseer su dinamismo racional y capacidad de crear derecho, puede innovar estrategias o mecanismos de protección cautelar aun cuando no estén expresamente descritos en la ley. Una de las medidas cautelares mayormente adoptadas en los procesos determinados en la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa es la suspensión del acto administrativo impugnado, y se trata de una medida cautelar cuya función es detener la realización de actos que de alguna manera impidan o dificulten la efectiva satisfacción de la pretensión, en caso que en la resolución final la parte demandante resulte beneficiada con el acto reclamado. El fundamento de esta medida constituye una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, con el objeto que en el eventual caso se declare la ilegalidad del acto impugnado, el administrado posea una verdadera herramienta eficaz y oportuna para salvaguardar su esfera jurídica, a fin de que la ejecución de una sentencia estimatoria no se vuelva una mera certeza jurídica, pero con efectos materiales ineficaces o ilusorios en la esfera del administrado. Continuando con la oportunidad para solicitar medidas cautelares, el artículo 97, inciso 2 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa determina que las medidas cautelares se solicitan junto con la demanda. Sin embargo, también establece que pueden solicitarse antes de la presentación de la demanda, siempre y cuando se alegue y acredite razones de urgencia y necesidad, es decir, cuando se trate de un aviso de demanda. Y determina también que las medidas cautelares van a caducar de pleno derecho si no se interpone la demanda dentro de los plazos establecidos. Es decir, van a caducar si no se interponen dentro de los primeros 30 días comprendidos en los plazos del artículo 25 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Los presupuestos para la adopción de las medidas cautelares se encuentran establecidos en el artículo 98 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Como es sabido, la tutela cautelar no debe entenderse como de aplicación automática, sino que para acceder a la misma es necesario apreciar la concurrencia de ciertos presupuestos básicos que se han establecido anteriormente. Estos son el peligro en la demora y la apariencia del buen derecho. El artículo 98 establece que el tribunal debe valorar los siguientes requisitos para decidir sobre la medida cautelar. El primer requisito a valorar es si la actuación u omisión impugnada produce o puede producir un daño irreparable o de difícil reparación por la sentencia. Es decir, que se está refiriendo a la presencia del peligro en la demora, que consiste básicamente en el temor fundado de que el derecho pretendido se frustre o sufra un menoscabo durante la sustanciación del proceso. Y el segundo requisito es si de la pretensión puede establecerse mediante un juicio provisional la apariencia favorable a derecho.
es decir, que se está refiriendo a la apariencia del buen derecho, lo que significa que debe existir indicios de probabilidad de la existencia del derecho alegado. También debe valorarse si la medida podrá denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave a los derechos generales o de terceros, que el tribunal ponderará en forma circunstanciada. El trámite de las medidas cautelares se encuentra establecido en el artículo 99 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y determina que para poder adoptarse se tiene que dar audiencia a la parte contraria por el término de 3 días y por su parte el tribunal dentro de los 3 días siguientes dictará resolución motivada otorgando o denegando la medida cautelar. Sin embargo, el inciso segundo de este artículo determina que es posible adoptar y ejecutar de manera excepcional medidas cautelares sin conferir esa audiencia, siempre que se configuren supuestos de especial urgencia y necesidad. Esta urgencia y necesidad se traduce en que, frente a la inminencia del peligro de daño que podría causar la no adopción de mecanismos asegurativos, frente a los efectos de las actuaciones u omisiones impugnadas, se concretaría o se agravaría el ya ocurrido y podría causar obstáculos en la ejecución de una eventual resolución del caso. La duración y modificación de las medidas cautelares se encuentran reguladas en el artículo 100 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Determina que tendrán vigencia hasta que se presenten las siguientes situaciones. La primera de ellas es que se dicte sentencia firme, es decir, aquella sentencia que ponga fin al proceso en el que éstas hayan sido acordadas. Y la siguiente es por la finalización anticipada del proceso, las cuales se encuentran establecidas en la sección 8ª de esta ley. Y la última situación es por la ejecución total de la sentencia cuando las medidas cautelares hayan sido adoptadas en esta fase del proceso. Dentro de las disposiciones que regulan a las medidas cautelares también encontramos la figura de la contracautela. Se trata de una garantía que debe constituir el peticionante de la medida cautelar a efectos de resarcir los posibles daños que se puedan ocasionar al afectado, incluyendo a la administración pública, con la ejecución de la medida cautelar. Y la misma ley ha establecido que la medida cautelar no producirá efectos hasta que la contracautela no haya sido cumplida. Es decir, que consiste en una caución o garantía que, de acuerdo al artículo 102, inciso segundo, establece que puede constituirse en cualquier forma admitida por ley. En ese caso es necesario remitirse al Código Procesal Civil y Mercantil, que regula la forma y cuantía de la caución en el artículo 447, y establece lo siguiente. Primero, la forma y cuantía de la caución debe indicarse en la solicitud de la medida cautelar y se puede ofrecer en dinero en efectivo, cheque de gerencia o de caja, garantía bancaria o de instituciones afianzadoras o en cualquier otra forma admitida en derecho, siempre que a juicio del juez garantice la inmediata disponibilidad de la cantidad de que se trate. Y de acuerdo al inciso segundo del artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para fijar el monto, es el tribunal el que debe considerar todos los posibles perjuicios que se deriven de la adopción de la medida y que podrá incluso auxiliarse de peritos idóneos. Tiempo para reclamar el derecho de indemnización. Se encuentra regulado en el artículo 102, inciso final. Y ya sea la administración pública o la persona que pretendiere tener derecho a la indemnización por los daños producidos, pueden solicitarla ante el tribunal que la acordó una vez levantada la medida por sentencia, dentro del año siguiente a dicho levantamiento.